Clasificación A. Contenido apto para todo público. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Con el gusto de siempre los saludo, les doy la bienvenida a nuestro estudio de Canal 11, donde hay espacio, está muy fresco, va a pasar un buen rato y desde luego agradezco su presencia. ¿Sabe por qué? Porque con su voz, con sus reflexiones va a enriquecer la charla que voy a sostener con una persona muy, muy especial. Él ha hecho de su voz una herramienta muy importante para construir una carrera, para hacer una trayectoria profesional prolongada y muy respetada. Es un hombre sumamente versátil. Es locutor, es conductor, es comediante, es cantante, es productor y antes que nada es actor de doblaje. Un arte muy difícil, muy complicado y muy importante. Él ha dado voz a más de 50 personajes creados por Disney. Así que cuando usted oiga su nombre, cuando escuche su voz, va a sentir que alguna parte o muchas partes de su infancia o de la infancia que hemos compartido con niños aparece aquí en nuestro estudio de Canal 11. Está con nosotros Mario Filio. Cristina, qué gusto. Tengo muchas cosas que preguntarte. Entre otras, ¿tú vas al súper o a la comer? ¿Vas al súper o a la comer? No, por favor. Ay, encantada de tenerte aquí. Mario, ¿qué es tu voz? Ha sido una bendición. La voz ha sido para mí un estandarte, una herencia maravillosa de mi padre, que pues... ¿Tilín? Tilín, el fotógrafo. El fotógrafo de la voz. Fotógrafo de la voz. Entonces, él nos heredó la voz a muchos de nosotros y es una bendición, ha sido una bendición. Cada día lo agradezco, ¿sabes? Yo vi un video en donde Tilín, don Salvador, sí, hace 10 imitaciones seguidas en un programa. Sí, y todas distintas, muy versátil. Y cualquiera Iba de Cantinflas a Chabelo, de lo más diverso. Y cualquiera podría pensar que tenía una gran voz y es que la voz es el resultado del oído, ¿no? Si uno oye bien, habla bien. Es una consecuencia, ¿no? Más allá de ser un don, que lo comprendo, ¿qué es la voz? Yo siento, perdón que dé mi opinión, que es como una especie de huella digital. Claro. Es nuestra otra huella digital. Ninguna voz es igual a otra. Sí, claro, bueno, sí, es una marca que se queda y para muestra de eso las voces pueden lograr hacer lo que en las evocaciones hacen los aromas, hacen los olores, hace la música. Cuando oímos una voz nos puede transportar y regresar a lugares. Una persona que es capaz de reproducir o recrear 50 voces o más, ¿dónde siente que está la suya? ¿Cuál de esas es la tuya? No, sí la tiene uno ubicado. Lo lindo de poder crear personajes con la voz es conocer el aparato fonador y el cuerpo, porque somos la consecuencia de resonadores, colocaciones. No suena igual en el pecho, no suena igual en la parte media de la cabeza, no suena igual en la parte alta y las emociones. Entonces, yo sí tengo la mía muy bien ubicada, la verdad, esa no la pierdo y es la que habla desde el corazón. ¿No hay momentos en que de pronto estás hablando y sientes que hay el tono de Goofy o de sí, algún otro personaje? No, sí, malvados. Los personajes surgen definitivamente de las experiencias y se alimentan de lo que somos. Y de pronto no solamente yo, de repente mi esposa me dice, no estás en Julien, por ejemplo, ¿no? Que siempre me sale muy a menudo. Ahorita no estás en Julien, ¿no? Entonces se asoman los personajes. Pero hay que decir, Mario, que has sido un hombre muy afortunado porque perteneces a una familia con una larga trayectoria artística. Así es. Empecemos por los Herrera. Así es, el teatro en Yucatán, el teatro regional. El Chino Herrera, estoy hablando de él concretamente. Chino Herrera.
Sí, pues era una tradición y sigue siendo, porque ahí siguen los primos, los tíos, la familia entera que se ha dedicado al teatro. A mí me preguntaban mucho cuando empecé en la actuación en dónde había estudiado, si yo venía de cuál o tal escuela. Y mi padre decía, Mario, tú estudiaste in situ. Tú creciste, como todos mis hermanos, crecimos en las bambalinas viendo al abuelo, crecimos en los escenarios viendo a mi Pero eran padre. tu abuelo, tu tío, tu primo, Sí. no sé qué, o eran personajes. No, bueno, eran ellos. Y cuando veíamos la transformación a los personajes, comprendíamos todo lo que hay detrás, el antes y el después, desde ver la creación de los guiones para las obras, los sketches. ¿Ellos escribían los Ellos guiones? escribían. Sí, mi abuelo escribía. ¿Cómo se ponían de acuerdo en el tema? ¿Cómo elegían? El teatro de Yucatán, el teatro regional, casi siempre ha tenido como base la sociedad, los problemas sociales, los problemas políticos. Entonces traían las situaciones que estaban en boga en el momento que estaban sonando y hacían una parodia de una novela muy popular o de una situación política y así, ¿no? Rodeado de eso, ¿tu casa era un escenario permanente? Sí, y que lo digas, Cristina, era un lugar donde se vivía con las emociones a flor de piel, porque el artista vive de eso, ¿no? Entonces, así como habían cosas muy agradables, habían unas que eran muy intensas también, ¿no? O sea, somos muy ¿Te explosivos. refieres a las separaciones, a las... Sí, a los viajes, De repente la crisis a las ausencias? Las ausencias, a papá lo dejábamos de ver mucho tiempo. Los actores que hacían estas giras por toda la República y de repente llegaba el giro para Y eran pagar. cabalgatas, ¿no? Cabalgatas, sí. Sí. Se iban. Entonces, de repente era eso, de repente pues la alegría, porque somos 10 hermanos. 10 hermanos. Entonces, Y todos están en el arte. 8 hombres y 2 nenas y todos, casi todos tenemos un pie en esto dentro. Un pie en esto, hay que decir que, bueno, acabamos de celebrar el Día Internacional del Doblaje. Qué bueno que estás aquí, coincide. Claro. Pero también la fecha coincide con la pérdida, con la partida de un gran actor de doblaje. Así es. Rubén Moya. Yo no lo conocí, lamentablemente. Pero la voz era muy característica, todos la tenemos en la mente, ¿no? De decir, aunque usted no lo crea. O decía esos anuncios de la bebida, ¿no? Que doblaba a Saúl Lizazo, era la voz de Saúl Lizazo en los anuncios. ¿Pero qué bebida? El alcohol Bacardí, ¿Pero qué, cómo es la voz? No sé. que decía... ¿Cómo decía el anuncio? Bueno, usted lo prueba, la calidad y la distinción. Entonces era un gran actor. ¿Cómo diría Miss Piggy ese comercial? Oye, tocas un tema hermoso, porque yo, en el camino de aprender y de crecer, los Muppets fueron mi infancia. Y llega en un momento muy curioso Miss Piggy cuando me dicen, oye, necesitamos una voz para que haga Miss Piggy, necesitamos un actor. En los Estados Unidos siempre lo ha hecho una mujer, siempre, a Miss Piggy, ¿no? En México lo hacían mujeres, Diana Santos, la señora Rocha. Y pues yo hice la prueba y me quedé y... Miss Piggy que habla así, es un falsete, Cristina. Ay, habla todo así, kisi kisi. Y para maravilla, déjate cuento algo que le va a gustar seguro al auditorio. Regrabamos todos los episodios de la serie de los años 70. De los años 70, de los originales de los Muppets. Sí. Se volvieron a grabar para salir nuevamente al aire. Entonces, fue increíble porque estaba yo doblando los programas con los que yo crecí de niño. Esos programas donde estaba de invitado John Denver, donde estaba de invitado Elton John, donde estaban esos artistas de los años 70 que estaban pues, en auge. Y bueno, pues es de los personajes consentidos, Miss Piggy. Me fascina. Todos esos personajes te acompañan y han vivido contigo la experiencia durísima, y la califico así porque pienso que lo es, de la actuación del doblaje. Requiere concentración, mucha habilidad, mucha capacidad de observación y te pide muchas cosas, entre otras, soledad.
Sí, una prolongada y soledad. y anonimato durante muchos años, hasta ahora, y tengo que agradecértelo y a la producción porque el que volteen a vernos después de años en que fuimos totalmente anónimos. Pero te voy a compartir una de las características que para mi gusto es de las más lindas en el doblaje. Un actor cuando va a hacer una película o cuando va a hacer una serie, a veces recibe el guión, el script, hasta con un año de anticipación. O si estás haciendo televisión, un mes. El actor de doblaje se entera de qué se trata la obra cuando se para frente a la trina. No, decías que es en el momento. Ahora, yo creo que no entendemos del todo la complejidad de esta tarea. Sí, es un circo de 5 pistas. Está uno... es un cansancio después de un día de estar trabajando en esto porque la concentración debe estar en el monitor, en el movimiento de la boca, en el guión, en la memorización, en atención a lo que te dice el director, en la interpretación, ¿No hay en la nadie que te actuación. esté guiando en ese momento? Sí, hay un director. Hay un director y un ingeniero de grabación. Entonces es un equipo, te van llevando, ¿no? El día de ayer terminé una película y ahora se graba a distancia, Cristina. Grabamos remoto. Con esto de la pandemia se inventó la tecnología para poder grabar a distancia. ¿Qué tanto cambia el acento en la actuación esta distancia? Yo he visto que funciona muy bien. Nos hemos adaptado muy bien. Ha funcionado de maravilla porque no se detuvo durante todo el encierro de la pandemia, no se detuvo la producción. Y no solamente no se detuvo, se incrementó. Pues cuántas series nuevas hay en streaming, en todas las plataformas nuevas. Y ese era trabajo para nosotros. Entonces, quien pudo tener en casa su equipo de grabación, un lugar acondicionado, pues acústico para que no se oiga el ruido, tuvo mucho trabajo durante la pandemia. Tú lo has tenido, lo tendrás siempre porque has hecho de tu voz, insisto, una muy poderosa herramienta de trabajo. Te has dado color, personalidad a muchos personajes que de otra manera serían muy vagos para nosotros. Y tú les has dado un perfil, una precisión, una personalidad y una historia. Y bueno, parte de nuestra historia está aquí con nuestro invitado, Mario Filio. Tenemos que hacer un corte y desde luego les recuerdo, este programa es suyo. Nos encantará una vez más escuchar su voz. Señora Riofrío, la estamos esperando.